その通りだ。Bienvenido, Beyonder. Finalmente podremos comenzar a abordar todo el contenido omitido y curiosidades del segundo episodio de la adaptación animada de Lord of Mysteries. Recuerda que de desear ver todo lo anterior en orden, hay una lista de reproducción ordenada. Sin más, comencemos. La plática que sostuvieron Dan Smith y Klein Moretti en el carruaje no se detuvo donde la dejamos. En el capítulo 15 de las novelas se nos entrega más información sobre los vericuetos del funcionamiento legal de organizaciones Beyonder y toda esa cháchara sobre perder, entre otras cosas, la libertad no era una broma. Pero antes, ¿por qué realmente Dan Smith le ofreció a Klein convertirse en Beyonder? Para entenderlo, se nos habla de 3 puntos clave en este capítulo de la novela. Primero, la suerte. Sí, tal y como lo oyen. Lo que para nosotros es una palabra que habla más de superstición y de nuestra ignorancia hacia lo que es una compleja cadena de causalidad y multicausalidad. Para los Beyonder y todo aquel que sepa sobre el mundo de lo oculto, esconde un significado distinto. Pues la suerte existe y parece que hay hombres y mujeres con una mayor afinidad a la misma. Klein sobrevivió lo imposible y Dan Smith necesita gente así, ya que, como dijimos antes, la era dorada de los Beyonder ha acabado hace muchísimo tiempo. Hoy los hay muy pocos, al grado en que la mayoría de personas jamás se cruzarán por la calle con un Beyonder, incluso sin saber que este sujeto es un Beyonder. De hecho, esta apreciación de parte de Dan Smith les salvó la vida, ya que sin él no hubieran sobrevivido a aquel encuentro que les espera con la marioneta maldita. Me refiero a Klein, claro, y eso siendo agentes muy experimentados y todo. El segundo punto clave es igual de importante. Klein Moretti es un graduado de historia. Los Beyonder suelen encontrarse o lidiar con documentos y artefactos de la Cuarta Época, los cuales encierran secretos y poderes místicos que han significado el fin de muchos debido a la ignorancia de estos, así como su ambición. Si hay un tipo de persona que estas organizaciones judiciarias de Beyonders necesitan, ya sea mandated Punishers, Machinery Hive Mind o Nighthawks, definitivamente es gente conocedora de la historia de la Cuarta Época. En palabras del agente Smith, son pocos los Beyonders que realmente poseen estos conocimientos, no solo conocimientos sobre dicha época, sino aquellos saberes que te permiten interpretar sus misterios. Dan Smith menciona a un tal Leumi, un Beyonder versado en historia, pero dada su afiliación con la fe de la iglesia del Señor de las Tormentas, no gustan de lidiar con él. ¿Por qué? Si has estado prestando atención a mis videos anteriores, se debe a que Leumi es un hombre con una visión nefasta hacia el género femenino, creyendo a las mujeres como seres inferiores, con menos libertades. Ya se hacen a la idea sobre qué de la doctrina del Señor de las Tormentas molesta tanto a Dan Smith. En sus propias palabras: ese conocimiento seco y aburrido siempre nos da sueño. Incluso los insomnes no pueden evitarlo. En el pasado solíamos colaborar con historiadores o arqueólogos, pero eso implicaba el riesgo de revelar secretos y podían ocurrirles desgracias a esos profesores y catedráticos que, de otro modo, no estaban involucrados. Por eso, la incorporación de un profesional a nuestras filas es difícil de rechazar. Para quienes no lo saben, los insomnes son los Beyonders de la secuencia 9 llamada Sleepless, o quienes no duermen / insomnes, por tanto, del sendero de la oscuridad. El tercer punto clave es uno vital. El conocimiento sobre lo oculto no es una ignorancia que surge de manera orgánica en nuestra sociedad. Es un artífice de aquellos pocos que merodean e intentan manipular las macabras sombras del mundo, las cuales se extienden hacia el infinito y hacia el origen de todo. Por tanto, dado que Klein Moretti dio claros signos de conocer la existencia de lo oculto, sin necesidad de que Dan Smith le hablara de
que ello no debían someterse a un escrutinio de si era conveniente o no el hacer de Klein un Beyonder de los Nighthawk. Lo que quiero decir se relaciona con el punto 2. ¿No has pensado en por qué los Nighthawk y la iglesia no buscaron a un historiador de la cuarta época y simplemente le ofrecieron ser un Beyonder? Se debe a que es complicado, ya que debes estar 100% seguro de que el candidato es el indicado, porque para presentar tal oferta debes revelarle a ese candidato la existencia del mundo de lo oculto, de las organizaciones secretas que se funden con las instituciones formales. Hablar de las grandes fachadas de la sociedad y de cómo la realidad misma pende de un hilo significa vulnerar el equilibrio por el cual varias iglesias luchan día a día, compenetradas con el reino claro y los demás poderes. Nuevamente, dado que Klein ya sabía, Dan Smith no debía hacerse cargo de la responsabilidad de eso, pero si Klein quería saber más, debía de unírsele, aunque, otra vez, había letra pequeña. Pero antes de hablar de las restricciones gubernamentales, desarrollemos las razones filosóficas que amparaban este tipo de decisiones, porque a priori uno le atribuiría tales restricciones al afán de los ricos y poderosos por controlar los estratos menores e imponer su hegemonía sobre el capital y la cultura y etcétera, etcétera. Dejemos que la novela lo explique mejor. Procedo a leer. ¿Por qué eres tan estricto con mantener la confidencialidad?, preguntó Klein con seriedad. ¿No sería mejor hacer público lo ocurrido, informar a más personas y crear conciencia? Así se reducirían las posibilidades de que vuelva a cometerse el mismo error. El mayor miedo proviene del miedo a lo desconocido. Podemos hacer que lo desconocido se vuelva conocido. No, Dan Smith negó con la cabeza y respondió con firmeza. La estupidez humana va más allá de lo que imaginas. En realidad, eso solo haría que más personas intentaran imitar estos actos, lo que generaría más caos y consecuencias aún más graves. Klein asintió mientras respondía con aire de revelación. La única lección que la humanidad aprende de la historia es que no aprende nada de la historia y siempre repite las mismas tragedias. Esa famosa cita del emperador Russell está, sin duda, cargada de un profundo significado filosófico, coincidió Dan Smith. Ahora queda mucho más claro, ¿verdad? Sí, lo que dije sobre la hegemonía del clero y de la clase burguesa se mantiene cierto, pero Dan Smith ve más allá de ello. Debe hacerlo si quiere seguir eligiendo cada día luchar por mantener el mundo a salvo. Al margen de esto, ese último intercambio entre ambos fue uno gracioso, que obviamente también fue omitido por el anime. Klein parafrasea aquí al filósofo, poeta, ensayista y novelista español George Santayana, quien acuñó la famosa frase: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, de la cual derivó aquella que dice: los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Sin embargo, su intento por sonar inteligente fue frustrado por el emperador Russell, quien muchos años atrás, antes de su ejecución, parafraseó previo a que Klein lo hiciera a dicho filósofo. La cuestión es que George Santayana no existió en este mundo. Debido a ello, es el emperador Russell a quien la historia atribuye esta frase. Claro que Klein es el único que sabe que Russell vendía mucho humo, porque tomó casi todas sus ideas prestadas de las nuestras al ser un transmigrador. ¿Cuántas cosas habrá dicho y hecho que son copias de nuestro mundo? Algo me dice que esta no será la última vez que Klein diga algo de lo que Russell se haya apropiado ya. Todos estos detalles enriquecen y dan personalidad al mundo y sus personajes. Nos hacen cómplices como lectores porque nosotros también sabemos que Klein sabe que el emperador Russell básicamente se autoatribuye autoría de cosas que no le corresponden, pero en el donghua o anime no lo vemos. En fin, para resumir esta conversación que tuvieron en las novelas, escogí esta cita de la misma. La fe y el miedo traen problemas. Más fe y más miedo traen más problemas, hasta que todo se destruye. Dan Smith.
En base al capítulo 15 también podemos arribar a un par de conclusiones más. El control sobre la información es tan estricto que Dan Smith le advirtió que no le revelara ni un detalle de lo ocurrido a Melissa Moretti o su hermano Benson Moretti, porque los pondría en un aprieto judicial, sin mencionar que el propio Klein enfrentaría cargos severos, incluso la pena por ejecución. Indirectamente se nos responde otra incógnita. Incluso si Klein quisiera compartir con su hermana la verdad detrás del trabajo que terminaría aceptando o la verdad de sus poderes, no podría hacerlo porque la pondría en peligro de muerte, ya no a manos de un monstruo sobrenatural, sino a manos del propio Estado. En cuanto al contrato que se le ofreció, consistía en una relación laboral de 5 años por un sueldo inicial de 3 libras, lo que era semejante al sueldo que percibiría si fuera contratado como profesor universitario, una posición de prestigio. Entraría como parte del cuerpo de trabajadores civiles de los Nighthawks, como mencioné en el video anterior, varias decenas de veces más de lo que cobraba su explotado hermano Benson. Tras esos 5 años, Klein podía renunciar y retirarse si quería, pero jamás volvería a recuperar su libertad, porque una vez perro del poder, por siempre perro del poder. Él contaría con las mismas limitaciones que cuando trabajaba para los Nighthawk: no compartir información, ni siquiera mudarse sin permiso fuera de su ciudad, o si quisiera vacacionar, debía de pedir permiso también, etc. Trámites y más burocracia. Y si tienes familia, pues adivina qué, ellos también estarán vigilados. El contrato de confidencialidad que firmas al aceptar el trabajo es de por vida, pero las ventajas de unirse eran muy tentadoras para Klein, citando la novela. Si me uno a Dan Smith y su equipo, ciertamente apuntaría a convertirme en un Beyonder. De tal forma, podría aprender a esconder los beneficios obtenidos en mis reuniones en el Club del Tarot. Sin embargo, el convertirse en miembro formal supondría muchas restricciones sobre mi libertad. Sin ir más lejos, un miembro del cuerpo civil de los Nighthawk debe reportar su partida. Si desea salir de Ciudad Tingen, ya no podría ir a donde quisiese o hacer lo que se me antoje. Perdería muchas oportunidades. Los Nighthawk son una organización estricta. Una vez que una misión es ordenada, solo puedo aguardar por la culminación de los preparativos y aceptar las órdenes. No hay lugar para negarse a aceptar la misión. Además, los Beyonder corren el riesgo de perder el control. Aún así, Klein Moretti no podía ignorar los grandes beneficios de aceptar unírseles. Las razones que finalmente le disuadieron se resumen en las siguientes. Él no puede sacarse cada pequeña duda preguntando a Audrey Hall, la justicia, o Alger Wilson, el colgado, porque pondría en peligro su fachada como The Fool o el loco, ese ser místico de gran sabiduría. Y créanme, la cabeza de Klein ya estaba plagada de dudas y pronto las mismas serían más y más. Trabajar para los Nighthawk supone dinero, supone conocimientos y supone también el poder para defenderse de lo desconocido. En definitiva, por eso aceptaría más tarde, aunque no sin antes, gracias a una pequeña charla con su hermana. Ni bien el carruaje de Dan Smith lo dejó frente a su apartamento, Klein notó que tenía la espalda bañada en un sudor frío, un testamento a cuán nervioso había estado de que su fachada fuera descubierta. Sin embargo, ni siquiera dos avesados profesionales como Dan Smith y Dali Simone pudieron sonsacarle que era un transmigrador, y parte de ello se debió a su suerte y otra parte a sus habilidades conversacionales. Como fuera, el punto era que finalmente podía relajarse un poco. Este detalle el autor lo usa porque cuando Klein entra al apartamento, nota que Melissa, su hermana, se hallaba sentada frente a su escritorio, preocupada al notar su ausencia. Eran las 4 de la mañana y cuando ella se levantó para ir al baño, vio que Klein no estaba allí. Klein rápidamente usó el sudor de su espalda como excusa para mentir y decir que había salido a trotar un rato, y
ella concluyó que estaba un poco ansioso por la entrevista para el cargo de profesor universitario. Se menciona que él mintió ágilmente porque era bastante bueno inventando excusas en el momento para mentirle a sus padres en China. El tema era uno preocupante aún así porque, aunque nunca lo digan en voz alta, el futuro financiero de los Moretti dependía del éxito de Klein. Era una gran presión autoimpuesta por él mismo, claro. Es aquí cuando ocurre la escena de la tortuga mecánica a cuerda. En el Donghua la vimos después de que ellos se mudan de allí, en el episodio 4, pero esto, que debería haber sucedido al principio del episodio 2, tiene más sentido en la novela, porque al verlo ahora cuenta con más contexto que le otorga mayor valor, dado que Klein se hallaba debatiéndose sobre si decidir unirse a los Nighthawk. Cuando Melissa le dice que ella hace una lista de los pros y los contra sobre una decisión para ayudar a decidir qué hacer, no solo habla de ella, sino que ayuda a cimentar sus lazos familiares. Fue en parte gracias a la intervención de la chica que Klein estuvo más seguro de su decisión inicial de unirse a los Nighthawk. Además, el ver esta escena antes de que se convierta en Beyonder le da más protagonismo y peso a su hermanita en comparación con el Donghua. Aquí quiero hacer un paréntesis para mencionar cómo en la novela todo se siente como una continuación natural de sucesos. No hay grandes saltos como sucede en la adaptación animada. Literalmente apenas llevamos un par de días en la historia y estamos en el capítulo número 15. El Donghua marea mucho con los cambios de escena y saltos temporales, sin mencionar que ya de por sí está reordenando eventos en función del subplot, es decir, que los agrupa en torno a un elemento narrativo en común. Por eso hay cambios de este estilo. Cuando lees la novela no te sientes perdido, es como si no le faltaran fotogramas a la película. En síntesis, 2 o 3 días desde que Klein reencarnó se nos han contado en 150 páginas aproximadamente, mientras que en el Donghua no sé en qué día estamos realmente. Volviendo a Melissa Moretti, este momento, aunque simple en apariencia, nos revela cosas importantes sobre ella y, en consecuencia, una razón más para que Klein nunca le revele la verdad que oculta. Melissa menciona cómo ver a esa marioneta moverse le ayuda a calmarse, y eso es porque la simplicidad y regularidad le ayuda a relajarse, un aspecto de su psique aferrada a la lógica y su amor por la ingeniería. Allí hay un testamento entre cuán opuestos ellos son, porque Klein está ligado a lo oculto, a lo místico, a lo simbólico, al sincretismo. Está sumergido en un mundo de sutilezas, más que de verdades, un mundo donde la percepción cambia las leyes, entre comillas. Una razón más para cuidar a la pequeña Melissa, ya que es el tipo de persona que se rompería frente a la vorágine detrás del velo del mundo. Como curiosidad, mencionaré que es cierto que ella creó la tortuga mecánica con partes que encontró en la basura o por la calle y que las herramientas fueron prestadas de la escuela técnica, pero también dice que lo terminó de fabricar hace 2 días, lo que se alinea aproximadamente con el día en que Klein, el verdadero Klein, murió, lo que hace de esta tortuga una particularmente triste desde mi perspectiva, sobre todo por lo que la dulce Melissa ignora. Y como dato extra, otra cosa que no aparece en el Donghua ni va a aparecer. Recuerdan que en el video anterior comenté cómo a Melissa le gustó tanto la comida que Klein preparó que la mayoría se la comió toda ella. Pues en la escena que acabo de relatar, con la tortuga a cuerda a las 4 de la mañana, a Melissa le rugen las tripas, pero no de hambre, sino de malestar, descompostura. En otras palabras, ella se fue corriendo con la cara roja, seguramente porque tenía diarrea. He allí la razón original por la cual se hallaba levantada a esa hora. Otro momento añorable de esta historia. Están cortando momentos cute de la querida Melissa. Esa misma mañana, Klein se dirigió al bar cuya dirección Dan Smith le había dado antes de despedirse. En sus pensamientos hallamos cómo finalmente decidió unirse a una organización que enfrentaba el peligro a la muerte a diario. Procedo a leer.
Al unirme a los Nighthawks, tendría acceso directo al conocimiento básico del mundo de lo oculto y a los canales adecuados para moverme dentro de él. Con el tiempo, eso bastaría para construir una red de contactos, una base sólida que podría usar a mi favor. Solo entonces estaría en condiciones de convocar al Club del Tarot con plena seguridad y sacar el mayor provecho posible de Justicia y el Ahorcado. De hecho, esas ganancias no se quedarían en las reuniones del Club del Tarot, se reflejarán en el mundo real, abriéndome puertas, asegurándome más recursos, y así podría comenzar un ciclo virtuoso de retroalimentación exponencial. Como ven, en ese instante, lo que Klein debía hacer estaba claro como el cristal. Cuando Klein entró al bar o pub, no había ningún borracho peleándose, ni intentó meterse con nuestro protagonista. Él simplemente caminó hacia la barra. El deporte que se nos describe es uno llamado rat baiting, uno que existió en la vida real en la época victoriana. Es un deporte sangriento que consiste en liberar ratas capturadas en un espacio cerrado, con espectadores apostando sobre cuánto tiempo tarda un perro, generalmente un terrier y a veces denominado ratter, en matar a las ratas. A menudo competían dos perros y el ganador recibía un premio en efectivo. Como es el caso, aquí un perro era blanco y el otro negro. En la vida real, obviamente ya se prohibió. En cuanto a la prevalencia de este deporte en el reino de Loen, se debía a que el año anterior se habían decretado como inaceptables los deportes de boxeo, de pelea de perros y de gallos, por lo que se prohibieron formalmente. Les recuerdo que el boxeo del que se habla aquí es el boxeo a puño limpio, el cual ponía en riesgo la vida de los involucrados. No era raro que murieran deportistas o sufrieran lesiones discapacitantes permanentes. Además, era todo underground, ya me entienden. Tras soltar la frase que vimos en el Donghua sobre un grupo de mercenarios, Klein obtiene la dirección piso 2 en el número 36 de Sutherland Street. El nombre del lugar era uno que no revelaba la verdadera naturaleza de sus actividades al ojo público. Blackthorn Security Company, compañía de seguridad Blackthorn. Blackthorn es un nombre que podría desglosarse en la traducción de espina negra o algo así. En fin, por aquí lo dejaré hoy. Déjenme saber si quieren más. Seguiré intentando que esto funcione hasta el final de la temporada actual y luego, bueno, yo qué sé. Como siempre, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Estos videos son posibles por el apoyo de los miembros, quienes tienen acceso anticipado a los mismos días antes y a las donaciones de José Luis.